ver algunas entregas adicionales. Estas son fotos de taller de las cosas que pasan en el micromundo de un proceso. Esto es una escultura de arcilla que se secó y tiene restos del yeso de un molde. Fíjense qué interesante lo que va pasando, ¿no? Entonces estos son polímeros pigmentados. Estudiamos el uso del color en diferentes formas, como pigmento, como policromado, como pátina, que son las tres maneras de utilizar el color en la escultura. Estudiamos qué es el color. Estos son pedazos de polímero ya fraguado que se fractura, a veces lo fracturamos a propósito y se produce un lenguaje muy interesante con las grietas que generan las piezas. Esto es un molde mal hecho que generó una imagen bonita, pues. Estos son piezas hechas por estudiantes a manera de legos. Estos son estudiantes de Escultura 2 que hace este ensamblaje escultórico. En Escultura 2 el estudiante, en vez de proyectar para el Museo Everson, escoge un lugar de la universidad y proyecta una instalación escultórica para ese lugar de la universidad. Ya le voy a mostrar imágenes de las entregas. Este es un estudiante que tiene un buen oficio manual, fíjense lo impecable de los resultados. Esto está hecho con resinas pigmentadas. Este es el mismo molde cuando se estaba haciendo, el molde del principio. Este es otro estudiante que proyecta esto de Escultura 2. Esto es una especie de caimanera que hicieron ahí para abrir un molde muy complicado. Eso es aplicando yeso sobre un relieve. Esto es un poco el día a día del taller, pues. Fibra de vidrio, que se utiliza mucho en Escultura 2 y en Escultura 3. Ese es un vaciado del primer ejercicio de Escultura 1, tratando de producir una pieza transparente pigmentada en azul. Ahorita, en este momento, la cantidad de resina que está utilizando ese estudiante allí puede estar costando 20 millones de bolívares o algo por el estilo. Entonces, lo que hemos hecho como alternativa al que no puede costear eso, lo trabajamos en cemento y con cemento se obtienen resultados muy interesantes también. Esto es resina opaca mezclada con masilla de latonero. Ahí está terminado el vaciado. Esto es resina opaca pigmentada, esto es resina translúcida. O sea, así como un óvulo femenino que está siendo atacado por... Ok, déjenme mostrarle unas entregas adicionales. Aquí tienen más ejemplos de entregas, los procesos. Esto que ven aquí arriba a la derecha, por ejemplo, este es el segundo ejercicio de Escultura 1. Es una imagen del proceso de construcción de un molde perdido taselado. El taselado es el proceso de construcción de un molde en varias tapas. O sea que uno agarra el volumen tridimensional y lo divide con esos divisores que son de acetato de radiografía, de manera que uno pueda generar tapas que se separen sin problemas, sin que se queden atracadas dentro de la forma de la escultura. Y eso permite abrir el molde, cerrarlo ya vacío y llenarlo con el material que se vaya a utilizar en el vaciado. Esto es una entrega. Fíjense la relación del lenguaje entre el elemento del muro y el elemento tridimensional vertical, y abajo está la historia del proceso de la segunda y de la primera pieza a un lado.
Está medio colgado aquí. Hemos utilizado también, que eso lo han utilizado, hay estudiantes que han pasado por las 3 esculturas y después cuando están haciendo la tesis se les plantea la necesidad de construir piezas de mobiliario urbano para la maqueta de entrega de la tesis. Entonces regresan al taller de escultura y producen sus piezas de mobiliario urbano en el taller de escultura. También hemos tenido profesores que han tomado la materia. Hemos tenido padres de estudiantes que cuando los estudiantes llegan con las entregas a la casa, entonces vienen y piden que lo deben inscribirse. Ya han hecho los trimestres los padres de los estudiantes. Bueno, han venido papás y mamás. Entonces, bueno, este es más o menos a grandes rasgos el proceso de la materia, ¿no? Aquí tienen otra entrega, que el segundo ejercicio de este modelado tridimensional vertical fue muy complicado hacer el molde. De hecho, creo que fue un fracaso el molde, pero se logró rescatar la imagen del modelado en barro y dio un buen resultado en el montaje de la lámina. Ok, esa es más o menos un poco la idea, ¿no? No sé si tienen preguntas, comentarios. Sin pena. La dinámica es que el estudiante presenta un proyecto. El proyecto puede ser un proyecto netamente escultórico, que nos lo podemos plantear como la maqueta de una pieza monumental, por ejemplo. Utilizamos, además de las 3 alternativas que les mostré en la página web, déjame entrar otra vez en la página. Utilizamos un material que se llama poliuretano rígido expansible de celda cerrada. Tengo muestras ahí en el taller, el que lo quiera ir a ver. Poliuretano rígido expansible de celda cerrada es lo que se usa para hacer las tablas de surf. Es como una espuma amarillo clara que la utilizan también como aislante acústico o aislante térmico. Nace de la mezcla de 2 componentes, isocianato y poliol, y cuando uno mezcla los 2 líquidos, él crece 30 por cada centímetro cúbico de mezcla, obtienes 30 centímetros cúbicos de material seco en 5 minutos. Y una pieza del tamaño de la proyección del videobeam, un cubo rectangular de ese tamaño, lo puede cargar una dama con un solo brazo, es ultra liviano. Se puede tallar con una ceguetica, como que si fuera una galleta, y resiste la acción de los polímeros, resiste la acción del yeso, resiste la acción del cemento. Uno lo puede cubrir con malla y ponerle concreto, frizarlo, lo puedes cubrir con polímero, lo puedes cubrir con una pasta que preparamos ahí caseramente en el taller, que es una cocina de jabón las llaves con cera de piso. Lo cocinamos, lo metemos en una licuadora y producimos una especie de margarina azul, y con eso cubrimos el poliuretano y le hacemos taseles y construimos un molde. Con ese molde podemos hacer lo que queramos, pues tantas piezas como queramos,
y inclusive el molde se puede proponer como parte del material escultórico en sí mismo, como parte de una investigación de acústica, como parte de diferentes líneas de investigación. Entonces, ese material en particular y todas sus alternativas, porque como ven tiene otras alternativas además de las que ya les he mencionado, se utilizan en escultura 3. Es excelente, por ejemplo, para trabajar con oquedades, para trabajar con espacios negativos, con vacíos internos dentro del modelado tridimensional, que de otra manera con yeso, por ejemplo, a veces son muy difíciles de producir. Con el poliuretano, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo que tengo por aquí en alguna parte, para que se den una idea. Esta pieza. Fíjense esta pieza. Esa pieza es un retrato de Mikhail Gorbachev. ¿Cómo nace esa pieza? Esa pieza nace un día que llega un coleccionista al taller y me trae un pedazo del muro de Berlín, de cuando tumbaron el muro de Berlín. Me dice, maestro, yo quiero que usted haga algo con esto. Era una persona que ya me había comprado obras, inclusive era presidente de una empresa, tenía una obra en la entrada de la empresa, etc. Entonces me deja el pedazo del muro de Berlín. Yo me pongo a maquinar qué hago. Entonces construí en poliuretano, modelé tamaño natural la cabeza de Mikhail Gorbachev y hice el molde de ese prisma hexagonal vertical, y dentro de ese molde metí concreto con granito, o sea, granito artificial, y la cabeza de Mikhail Gorbachev la encajé en el concreto. Después regresé esa combinación de dos materiales al molde y vacié la resina transparente azul y permití que se quebrara en el momento del fraguado con cierto control de los químicos que producen el fraguado. Entonces, ¿qué hice? Le trepané la oreja a Mikhail Gorbachev y a través de la oreja saqué su cabeza. O sea que lo que hay adentro es el vacío con la forma de la cabeza de Mikhail Gorbachev. Y en el centro de su cabeza construí una plaza y el monumento de la plaza es el pedazo del muro de Berlín. Entonces, eso es una de las aplicaciones que permite el poliuretano, que permite un componente estético particular y a la vez permite una narrativa también muy particular por la versatilidad que tiene el material, por su liviandad, por sus características que tiene, pues. Hay otras piezas, por ejemplo. Déjame ver qué tengo por aquí. Yo les estaba mostrando unas orejas hace un rato. Esta oreja, por ejemplo. Es una foto de la Universidad Metropolitana frente al edificio de ingeniería. Esa pieza tiene 3,50 metros de largo y es una oreja grande pegada a una trompetilla para sordos, como las que se usaban antiguamente para oír, pero en este caso, en vez de la trompetilla ir de la oreja hacia afuera, va de la oreja hacia adentro, o sea que está llamando la atención a escuchar adentro. A mí siempre me ha interesado en lo personal, en mi trabajo personal, la acústica electrónica del cuerpo. Hay una señal electrónica sucediendo dentro del cuerpo todo el tiempo y desde el punto de vista sonoro es bellísima la señal. Entonces, esa pieza originalmente fue hecha en poliuretano también. Y a pesar de su dimensión, uno simplemente la podía mover por el taller sin ningún problema porque es ultra liviana. Y después que ese poliuretano se construyó, pues se le hizo un molde de fibra de vidrio y se hizo esta pieza en fibra de vidrio, otra más en fibra de vidrio y una en bronce que está en el Parque Los Caobos, que es esta que está aquí. Esta se fundió en bronce y está en el Parque Los Caobos. En los talleres de escultura hay muchas cosas del proceso escultórico que no tocamos por las limitaciones que tiene el taller, pero sí las conversamos. Una de ellas, por ejemplo, es la técnica de la cera perdida, que es una técnica que viene desde la Edad Media
y que es la que se utiliza para toda la estatuaria. Todas esas estatuas de Simón Bolívar montado a caballo que hay por ahí fueron hechas con esa, la misma técnica de la cera perdida. Hay otras técnicas de fundición en arena, con soldador de plasma, etcétera, que se conversan en el taller y se orienta. Si una persona quiere desarrollar un proyecto con esas técnicas, pues se le orienta para que vaya al taller que debe ir y pida un presupuesto y produzca su pieza, ¿no? Hay otras piezas en este proyecto, por ejemplo, como esta. Estos son tambores. Aquí está en la Universidad de los Andes. Estos son manos, son mi mano de 1.4 veces mi mano, así como de este tamaño. Y estos son tambores pintados al óleo. Y cada mano de alguna manera cuenta la posibilidad de percutir. O sea, la piel es como un percutor de ecos electrónicos en el cuerpo. Y los gestos de la mano también son percutores de ecos electrónicos en el cuerpo. Están relacionados con los materiales de la naturaleza, etc. Todo esto está hecho con polímero, parece bronce, pero está patinado como si fuera bronce, o sea, el acabado externo del material es como si fuera bronce, pero es fibra de vidrio. Sí, absolutamente. Ese es justamente el propósito de esta reunión. Transmitirles la posibilidad de que pueden tomar las electivas sin sacrificarse con costos muy altos. Por supuesto que van a tener que comprar algún material, van a tener que comprar sillas, van a tener que comprar polvo de mármol, yeso, cemento. Esos son los materiales básicos que van a tener que comprar. Y lo demás lo vamos resolviendo. Antes, por ejemplo, un estudiante compraba para hacer un trabajo de escultura 2, 4 cartuchos de silicón. Ahorita esos son 40 millones de bolívares. Entonces se puede comprar un cartucho de silicón entre 4 estudiantes, por ejemplo, y en vez de hacer piezas de este tamaño, hace piezas pequeñas. O simplemente eliminas el silicón y lo haces con yeso. O simplemente haces el mismo estudio del lenguaje escultórico, pero utilizando técnicas de ensamblaje. Puedes trabajar con alambre. No sé si les muestro una página, vamos a ver si la conseguimos, para que vean ejemplos de trabajo con alambre. Este es un escultor cuya principal preocupación es el ser humano. Y ha desarrollado la temática del ser humano con diferentes técnicas de ensamblaje, con diferentes materiales, en diferentes soportes y terrenos. Entonces, me interesa sobre todo el trabajo con alambre que él hace. ¿Ven esas figuritas en el piso? Cada una era un ser humano. Entonces aquí tienen, por ejemplo, ejemplos de trabajo con alambre. Hasta ese nivel de simplificación se puede llevar un proyecto y de alguna manera proponerlo o proyectarlo o anteproyectarlo, porque es importante destacar que lo que estamos haciendo, sobre todo en el taller de escultura, el segundo ejercicio de escultura 1 y en escultura 2 y en escultura 3, son ejercicios de anteproyecto. No estamos haciendo cómputos métricos, ni presupuestos, ni sistemas de acarreo y transporte, ni cálculo de fundaciones, simplemente estamos haciendo trabajos de anteproyecto. Trabajando sobre todo en el terreno de la estética y del diseño y de la integración al espacio urbano. Entonces,
esto pudiera ser la maqueta de un trabajo monumental que estuviera en la fachada de un edificio. Por ejemplo, en Escultura 2 utilizamos un clinómetro. Entonces nos vamos a cualquier edificio, o a cualquier plaza o a cualquier espacio abierto de la universidad con el clinómetro. Un clinómetro es como un teodolito pequeño. ¿Saben lo que es un teodolito? Seguro que hay quien no sabe. Ustedes a veces van por la calle y ven a un señor parado con una regla blanca y roja grandota con unos números y más allá uno con un trípode y un lentecito. Eso es un teodolito. Él está haciendo un estudio de pendientes y de ángulos horizontales para hacer el trazado de un terreno o para determinar el volumen de un movimiento de tierra. Entonces necesita geometrizar una masa de un terreno para calcular cuánta tierra hay que mover y en qué tiempo se va a mover y por dónde van a meter las máquinas, etc. Para eso se usa un teodolito. Bueno, un clinómetro es un teodolito de bolsillo. Entonces con eso uno se para frente a un edificio y uno tiene la posibilidad de hacer un corte con ángulos precisos para determinar cuál es la escala ideal de un elemento escultórico que va a trabajar con la estructura del edificio. Y de acuerdo a las características del elemento escultórico, si necesita de un pedestal, si necesita de un espacio de aproximación, cuál es la altura máxima, cuál es la altura mínima, etc. O sea, consideraciones de anteproyecto que son necesarias hacer para que un proyecto escultórico sea exitoso y para que haya una buena integración entre el arte y la arquitectura. Entonces, eso, bueno, es parte del por qué existe el Departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas. Yo siempre me burlo un poco de los profesores de diseño porque les digo que aquí pudiera ser diseño, arquitectura e inglés, porque casi que es la misma cantidad de créditos en artes plásticas que en el idioma. Creo que artes plásticas gana todavía un poquito. Pero sería interesante, por ejemplo, que sembrar la inquietud que hemos tratado ya desde hace años en los estudiantes de que se cree una maestría en artes. Por ejemplo, ese terreno que está ahí enfrente donde están los bambucillos, ahí quedaría perfecto un galpón de desarrollo tecnológico, así como los talleres del Laurel de la Central. Un galpón redondo con grúas adentro y que la gente pudiera hacer investigación de materiales, que entraran camiones, que hubiera carpintería, herrería, plomería, todo tipo de investigación de materiales para el diseño industrial y para la arquitectura. Eso hace falta. Bueno, algún día. Más piezas de Gormley, vamos a ver. Hay trabajos de retrato, por ejemplo, un poco lenta la conexión a internet. Fíjense esa pieza, por ejemplo, parece un sistema de pórticos arquitectónicos de un edificio cualquiera sin la fachada y sigue planteando el mismo problema. La presencia del ser humano en el espacio urbano es la gran preocupación de este artista, por lo menos en esta etapa de su obra. Pudiera mostrar quizás algún retrato hecho con malla. Por ejemplo, esto. Es una pieza modelada directamente con los dedos sobre la malla de tela metálica de una ventana. Y proyecta su sombra, que es como un dibujo de punta seca, como un grabado antiguo sobre un mapa de la luna, que es donde aterrizan las naves.
una zona de la Luna que se llama el Mar de la Tranquilidad. Esa es una pieza pequeña, una pieza de este tamaño, ¿sí? Es un poco inspirada en el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci. O sea, es una copia del hombre de Vitruvio, de hecho. Por ejemplo, aquí esta. Fíjense esta. Y ya con esto yo creo que podemos cerrar la provisión de imágenes. Fíjense la sombra. Este es el elemento tridimensional y esta es la sombra. Es como un dibujo perfecto. La sombra, de hecho, es más interesante que la escultura misma. Esos son trabajos que se hacen directamente, sin ningún tipo de matriz, sin ningún tipo de molde. Es un dibujo, es el propio dibujo digital, pues, porque está dibujando en el aire con los dedos, sobre una malla tridimensional. Entonces, nada, ese es un poco el propósito de esta convocatoria, que me la propuso el departamento. Talía colaboró y se interesó en la propuesta. Escucho preguntas, inquietudes. Una pregunta, esta malla era plana y ahí doblándola se va como... Esa es una malla completamente plana. En las mallas hay que distinguir entre las mallas tejidas, como es el caso de esta, donde un pelito pasa por encima del otro y después pasa por debajo del de al lado y así, o las mallas electrosoldadas, como la malla Truxon esa que se utiliza para hacer las aceras, que las hay de diferentes calibres, desde la malla Truxon a mallas muy delgadas de alambre. Esta es malla tejida, la malla electrosoldada no sirve, no es buena para eso porque no cede, los alambres tienen que girar. Entonces uno lo que hace es que la modela, es excelente hacerlo en la playa al sol porque se calienta el metal de la malla y se suaviza un poco. De hecho, eso es un trabajo que yo lo empecé a hacer hace muchos años y en una época me metí en el mar con las mallas y todo. Era muy divertido, pues, porque estaba trabajando y a la vez estaba en la playa. Más preguntas. Ok, eso tiene que ver con cómo evaluamos la materia. En Escultura 1, el trimestre dura lo mismo que duran todos los trimestres, 12 semanas. Esas 12 semanas nunca se cumplen. Se cumplen 11 o a veces 10, si no hay problemas en la calle, etc. Entonces, el estudiante hace dos ejercicios. El primer ejercicio es el modelado para la maqueta que va en la pared, que es un ejercicio de molde perdido, un ejercicio de relieve, y no debería pasar más de 6 semanas. A veces llegan hasta semana 8 haciendo el primer ejercicio. Ya en el segundo ejercicio tienen más práctica, más soltura, entonces lo hacen más rápido, a pesar de que el segundo ejercicio es más complicado. Pero ese es más o menos el lapso. En Escultura 2 hay un solo ejercicio. Ese ejercicio comienza con el anteproyecto, después viene el proceso de moldeado, modelado y moldeado. Y en ese proceso de moldeado tradicionalmente se invierte más tiempo que con el uso del yeso porque se utiliza primero gomas que necesitan 24 horas de vulcanización para el secado cada aplicación y después se utiliza fibra de vidrio. Eso en este momento lo estamos haciendo a un lado. Estamos dando la opción de que se propongan otras cosas. Entonces a eso vine también, a mostrar alternativas, para que uno no esté esclavizado a la necesidad de hacer un gasto gigante para producir una obrita pequeña que a lo mejor va terminado en la basura. Pues. ¿Perdón? No, en verano nunca.
No, la idea es que la inscriban en septiembre, pues, que la reserven ahora y la inscriban en septiembre, o la reservan cuando la puedan reservar. Yo recibo normalmente 10 estudiantes en Escultura 1 y 10 estudiantes en Escultura 2 y 3. El motivo es básicamente de seguridad industrial, porque es por el espacio. Más de 10 personas ahí enloquecidas trabajando. A veces he tenido clases con 18 o 20 estudiantes, es una locura. Y hay problemas de seguridad, sobre todo cuando se trabajan con polímeros, porque los químicos son delicados, son tóxicos. Entonces hay que tener como paciencia y atención serena para poder trabajar. Dos preguntas, profesor. Las oportunidades de poder fundir vidrio y cobre En esta clase no. por el horno. Claro, me estás hablando además de dos materiales que tienen temperaturas de fusión muy diferentes. El cobre tiene una temperatura muy baja y el vidrio tiene una temperatura muy alta. El cobre se utiliza en la cera perdida. Yo no sé si ustedes saben que el bronce es una mezcla de cobre y estaño. El buen bronce es una mezcla rica en cobre y el latón, lo que se conoce como latón, es una mezcla de cobre y estaño, pobre en cobre y rica en estaño. Esa es la diferencia entre el material de una lata de refresco, que no es de aluminio, sino de latón, hay diferencia, y el bronce escultórico. Rara vez, de toda esa estatuaria que uno ve en la calle, se consigue bronce escultórico real. Los fundidores le meten plomo, calamina, pedazos de vallas de autopista, o sea, un desastre. Otra pregunta. ¿Hay oportunidad de estar viendo diseño 5 e inscribir el curso? Entiendo que sí. En algunos casos se pide un permiso especial y a veces me llega a mí la notificación de que un estudiante está pidiendo un permiso especial y yo lo acepto, por lo general. Pero entiendo que es a partir de diseño 5, porque antes era a partir de diseño 7 o a partir de diseño 6 y lo bajaron un poco. Yo le pedí que lo bajaran porque me parecía que no tenía sentido restringirlo tanto. También la materia está abierta para la gente de urbanismo, para la gente de ingeniería mecánica. Ha venido gente de diferentes carreras, pero sobre todo de urbanismo y ingeniería mecánica porque a ellos se les ofrece la electiva allá entre su menú de electivas, ¿no? ¿Más preguntas? Fíjate que el mayor reto ha sido láminas muy delgadas de concreto y lo resolvimos con clara de huevo. Y dio un resultado excelente, el material salió así como que si fuera fluorescente. Hicimos unas láminas delgadísimas, súper estables, que resisten el lijado, no se parten. Igual hicimos una experiencia con amarillo de huevo y la escultura se pudrió, pero se pudrió asquerosa, o sea, hubo que sacarla del taller porque no se podía respirar en el taller por lo que pasó con el amarillo de huevo. Pero con la clara de huevo, de verdad que nos quedamos sorprendidos. Y todo eso empezó en una investigación que estábamos haciendo. Hice un proyecto de investigación de materiales para producción de elementos estructurales. Estudié ingeniería civil también, ¿no? Antes de ser artista. Y hice una investigación con dos arquitectos del IDEC, de la Central, de la Facultad de Arquitectura allá, utilizando los logos de la industria de papel para la producción de elementos estructurales. En esa época, Mampa, por ejemplo, la fábrica de papel producía 60 gandolas diarias de desechos, que eran como fibras de pino cortas mezcladas con ceniza y con agua, un patuque, un pantano horrible, que había que soltarlo en unas lagunas y en esas lagunas no te podías acercar porque te asfixiaba. Entonces empezamos a hacer una experiencia que duró como un año de producción de elementos estructurales y durante ese tiempo descubrimos que los japoneses estaban usando la fibra de madera para hacer puentes.